Continuando con la grabación de las clases pregrabadas de la materia Derecho Civil 1 del 100B, segundo semestre, personas. En esta grabación vamos a terminar con el domicilio y a revisar el texto de los artículos del Código Civil que tratan del domicilio. En primer lugar, vamos a ver el artículo 76 del Código Civil de Panamá, que dice, artículo 76, el domicilio civil de una persona está en el lugar donde ejerce habitualmente un empleo, profesión, oficio o industria, o donde tiene su principal establecimiento. El contenido de este artículo 76, en cuanto a su definición legal, orienta la noción del domicilio hacia el lugar donde hay una evidencia de economía. Obviamente que es un concepto que está bastante relacionado con el ejercicio de trabajo, oficio o profesión o industria. Por su parte, el artículo 77 del Código dice así. Artículo 77. No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en el lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otra circunstancia aparece que la residencia es accidental como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. Lo que se halla en ese caso se denominan transeúntes. Entonces, el artículo 77 lo que nos plantea es la diferencia entre el domicilio y la residencia, que en todo caso es accidental o temporal, como por ejemplo la del viajero, el que ejerce una comisión temporal o el que se ocupa de algún tráfico ambulante. Entonces, en ese sentido, los transeúntes tienen residencia, no domicilio. Entonces, el artículo 77 nos lleva al análisis de la noción de residencia para distinguirla del domicilio. Tenemos que a continuación, el artículo 78 del Código Civil de Panamá, que dice, artículo 78, el domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de su negocio en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, retendrá el domicilio anterior mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios. Este artículo 78 nos incluye dentro de la noción del domicilio el tema de la familia en el domicilio principal. Entonces, obviamente que también el dato familiar es importante a la hora de definir el domicilio. Y también el artículo 78 se refiere a la pena de confinamiento o al decreto judicial de confinamiento o de deportación, que entonces por supuesto implica una residencia temporal mientras dure el castigo de confinamiento. El artículo 79 del Código establece lo siguiente. Artículo 79. Se constituye también el domicilio por la manifestación que se haga ante la primera autoridad política del distrito del ánimo de avecindarse en él. Entonces, esto es lo que se llama el avecindamiento o el avecinamiento o la declaración ante el alcalde o ante la autoridad política de que usted reside ahí. Esta es una práctica que en el inicio de la República, con el Código original de 1917, le facilitaba a los extranjeros adquirir los papeles migratorios. Entonces, esta es una disposición que, si bien es cierto, ahora tenemos una ley de migración especial, se utiliza con frecuencia en el tema de los cambios de residencia electoral. Porque entonces, en ese sentido, una persona puede cambiar su residencia electoral declarándolo ante el representante de corregimiento, ante el alcalde, donde quiere avecindarse para poder ejercer el derecho al sufragio. Entonces, eso es aceptado en la práctica, aunque a veces esto no es tan claro porque puede resultar vicioso. En el sentido de que es, digamos, trasladar artificialmente la residencia de una persona hacia un lugar donde ni siquiera lo conocen o donde nunca ha vivido. Entonces eso es un tema pues que está en debate, pero es porque el artículo 79 del Código, que no ha sido nunca formalmente derogado, permite que eso se haga así. Artículo 80. El artículo 80 del Código Civil de Panamá dice, artículo 80, perdón, la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no lo tuvieran formalmente constituido en otra parte. Entonces, en este sentido, esto es complementario con lo que acabamos de mencionar
del artículo 77, porque entonces en ese sentido, cuando una persona no tiene formalmente establecido o instituido su domicilio, obviamente que la mera residencia puede hacer las veces del domicilio. Entonces, esta es otra diferencia que existe entre el domicilio y la residencia. La residencia entonces es una situación, digamos, de hecho. El domicilio entonces es una categoría formal que implica el cumplimiento de condiciones legales o requisitos. En cuanto al artículo 81 del Código, dice así. El artículo 81 del Código Civil de Panamá dice, artículo 81, puede estipularse un domicilio especial para el cumplimiento de actos o contratos determinados. La renuncia al domicilio, si no va acompañada de elección de alguno especial, autoriza para perseguir al reo en el domicilio que tenía cuando ejecutó el acto o celebró el contrato en el domicilio del acreedor. Entonces, para diferenciar lo que les acabo de decir del artículo 79 versus el 81, obviamente que el 81 se refiere al tema de las residencias especiales para celebrar ciertos actos o ciertos contratos. Entonces eso también es una situación que es muy práctica en nuestro medio, porque obviamente tiene que ver con, digámoslo así, el hecho de que, por ejemplo, usted le firma un contrato para comprar unos muebles en una mueblería, obviamente que perfectamente le pueden poner a firmar de que usted renuncia a su domicilio, porque entonces usted se va a someter, si no cumple el contrato de pago de los muebles que está comprando, obviamente que lo pueden demandar ahí mismo en el domicilio del vendedor, que es el dueño de la mueblería en este caso. Entonces, en ese sentido, a eso es a lo que se referiría el artículo 81. Ahora pasamos a los artículos 84 y 85. Comento rápidamente para que quede registrado que el artículo 82 lo vamos a ver en el módulo 3 cuando hablemos de las personas morales o jurídicas, y el artículo 83 ha sido derogado por el Código de la Familia porque el artículo 83 del Código Civil de Panamá se refería al domicilio conyugal, que obviamente que ahora hay una regulación nueva en el Código de la Familia que tenemos en Panamá. Artículo 84. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador. Entonces, obviamente que esto es lo que algunas legislaciones llaman el domicilio de derecho, que se supone que es el domicilio que automáticamente los que son menores de edad o que se hallan bajo tutela o bajo curatela tienen en el domicilio de sus padres, de su tutor o del curador ad litem nombrado por el tribunal. Entonces, en ese sentido, es un domicilio de pleno derecho que tiene entonces el sujeto de derecho incapaz o incapacitado o menor de edad. Y por último, en este bloque, el artículo 85 dice del Código Civil, artículo 85. El domicilio de una persona será también el de sus criados o dependientes que residan en la misma casa que ella, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes. Entonces, obviamente que este también es una norma que se aplica entonces al tema de el servicio doméstico o de las personas que ejercen de criados o dependientes de una casa, que entonces si viven permanentemente en la casa, entonces tendrán su domicilio allí, porque precisamente es el domicilio de su lugar de ejercicio de actividad económica o de negocio. Y con esto entonces damos ahora sí por terminada la explicación del domicilio. Gracias por su atención, y ya saben que las preguntas que tengan de estos videos las vamos a atender en la próxima ocasión que podamos estar con ustedes en clase. Muchas gracias.